Revisemos lo que está pasando con las negociaciones para el nuevo proceso constituyente. Partidos políticos con representación parlamentaria retomaron el diálogo para impulsar este nuevo proceso constituyente, afirmando que han existido avances, pero que aún faltan materias por resolver. Una de ellas es el famoso rol que tendrán o que tendrían los expertos. Para agilizar esta discusión, se impulsó una mesa de diálogo cerrada compuesta por Chile Vamos y los partidos de gobierno, y esta nueva instancia, como una subinstancia dentro de la gran instancia, se va a estrenar en la jornada de hoy viernes. Le vamos a preguntar a Néstor Aburto todo esto, pero ¿qué significa esto cerrada? Mesa de diálogo cerrada. Néstor, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo vamos a detallar, pero básicamente lo expresaron incluso públicamente el presidente de Renovación Nacional, por ejemplo, el senador Francisco Chaguán, es que básicamente hay menos actores en la mesa para poder cerrar o llegar a un acuerdo pronto. Técnicamente de eso se trata esto de las conversaciones cerradas. Este jueves, el día de ayer, se concretó la tercera reunión, lo informábamos, entre los partidos políticos con representación parlamentaria para fijar los principios de este nuevo proceso constituyente. Tras el encuentro, quienes estuvieron presentes salieron con una sensación positiva, acusando que se vivió un clima de respeto entre las diferentes colectividades que forman parte de la instancia, pero aclararon que aún falta debate. Algunos de los ejes principales que buscan cerrar en lo pronto son los denominados bordes, definir el órgano que redacte la nueva constitución y llegar a acuerdos respecto a cuál será el rol de los expertos y expertas que formen parte del eventual proceso. Ahí hay una duda respecto a quién se le puede calificar de experto, un profesor de Derecho Constitucional. ¿Quién podría ser ese llamado experto? El senador del Partido Socialista y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, fue claro en advertir que estamos lejos de un acuerdo. Todavía estamos lejos de un acuerdo, pero como lo dije esta mañana y lo reitero ahora después de esta reunión, estamos mejor que ayer, estamos más cerca, pero todavía hay puntos fundamentales que no han sido resueltos porque ni siquiera se han explicitado las posturas de algunas de las fuerzas con representación parlamentaria que están participando de este diálogo. Hoy estaba programada una nueva reunión entre los partidos para avanzar en el diálogo, situación que fue suspendida ya que el encuentro de ayer los presentes decidieron crear una nueva instancia de diálogo para agilizar el debate. Esta instancia, y ponga atención con esto, de diálogo bilateral estará integrada por 10 personas, 5 del oficialismo y 5 de la oposición, quienes tendrán que analizar las propuestas que fueron publicadas por Chile Vamos y también los partidos de gobierno y buscar de ello un encuentro. El resultado de esto deberá presentarlo el lunes ante las directivas de los partidos, o sea, tienen muy poco tiempo para realizar estas 10 personas ese análisis y la negociación respectiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, señaló que esta mesa estará enfocada en generar consensos respecto a los bordes y advirtió que un elemento fundamental que queda pendiente es definir el órgano que redactará la nueva constitución. Respecto a esto, anticipó que solo el oficialismo ha llegado con una propuesta formal sobre el punto. Hay que generar una conversación en la bilateral de mañana de Chile Vamos con el oficialismo más la democracia cristiana. El segundo elemento es el órgano que va a estar encargado de redactar la nueva constitución. Respecto del órgano, hay una propuesta del oficialismo, no hay una propuesta de Chile Vamos y por lo tanto lo que esperamos es una contrapropuesta. Respecto a la discusión sobre el rol de los expertos que acompañarán este proceso, hay consenso que sin duda debe crearse esta mesa técnica, ese sería el nombre. Sin embargo, en oposición insisten en que quienes integren esta mesa deben no participar en el debate, sino también decidir en la discusión, es decir, que sean vinculantes dentro del mismo del discurso al menos. No es que redacten un escrito y lo entreguen y ahí ven si lo toman o no quienes estén finalmente escribiendo o construyendo el texto constitucional. Otra postura presente en el oficialismo, donde advirtieron que los expertos deben acompañar y asesorar a quienes sean electos para redactar ese texto. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que es fundamental que los expertos jueguen un rol importante, mientras el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, indicó que la mesa técnica debe acompañar a los representantes que serán electos democráticamente.
Es muy relevante la participación de los expertos. Ellos tienen que tener un rol y en esta etapa, que es lo que estamos pidiendo, que ojalá se pongan a trabajar a la brevedad posible. Tenemos la convicción de que el comité técnico sea de acompañamiento y que la deliberación política radique en la soberanía popular expresada por elecciones. Otra cosa que en Chile Vamos han sido enfáticos en remarcar es que los principios institucionales o bordes deben incluir materias de seguridad, como acordar previamente que en una nueva constitución debe existir, por ejemplo, el estado de excepción constitucional como se conoce hoy en día. Los partidos oficialistas dijeron estar de acuerdo con que se constate estos puntos, pero advirtieron que no es necesario agregar esto en los bordes. A esto se refiere la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, y también el senador y presidente del Partido de Revolución Democrática, del Partido Oficialista, Juan Ignacio Latorre. Tenemos que darle la certeza de que no se van a cometer ni los excesos, ni tampoco los errores del proceso recién fracasado. Que hay muchos temas de contenido que podemos estar de acuerdo, como por ejemplo incluir el estado de excepción constitucional, que fue además parte del acuerdo oficialista que hicimos durante la campaña, antes del plebiscito, pero esos son temas de contenido, no de borde. Un tercer punto que está pendiente es el voto obligatorio. Eso sigue también estando pendiente porque hay dos visiones. Por ejemplo, Chile Vamos adelantaron en su propuesta que exigirán que se cumpla este principio en futuras elecciones ligadas al proceso y criticaron de hecho al oficialismo por no incluir esto en los llamados bordes, es decir, ya sabemos que hay un debate constitucional que se viene porque uno escucha desde el Partido Comunista hasta los partidos de derecha, hasta de Chile Vamos, y está claro, Tomás Catherine, que no hay hoja en blanco. O sea, van a haber bordes, que es lo que se llama a una base de discusión. Por ejemplo, los estados de excepción constitucional. Chile Vamos dice, por ejemplo, el voto obligatorio, y tiene que estar dentro de esos denominados bordes. En los partidos de gobierno hay quienes están de acuerdo con que se debe aplicar voto obligatorio para las elecciones, pero no hay claridad si van a exigir esto para una eventual elección de convencionales. Pero de todas formas, para el plebiscito de salida debería estar. También se debe zanjar en las próximas reuniones si habrá o no plebiscito de entrada. Ayer algunos sacaban las cuentas que con un voto obligatorio para escoger a los convencionales, es decir, ustedes que nos están escuchando van a estar obligados, si no van a ser sancionados por multa, a votar por un convencional. Eso podría llevar a que los partidos, si bien puedan optar por nombres reconocidos, finalmente no lleguen personas o personajes como el pelado Bade que le decían, o la tía Pikachu, en fin. Te interrumpimos un momento, vamos a los tribunales con Daniela Forero Ortiz. Voy a seguir colaborando con la justicia. Como justamente acaba de llegar el excomandante jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, pasamos a escuchar sus palabras. Estos temas, estoy muy tranquilo porque mi norma de vida ha sido la probidad y la transparencia. Esta es la tercera. Usted es declara inocente respecto a malversación de caudales públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces se vuelve a decir Juan Emilio Cheire que viene a colaborar con la justicia. Ustedes lo escuchaban totalmente en vivo, la tercera jornada, que viene entonces a declarar en calidad de inculpado por malversación de caudales públicos. Vamos a ver si es que va a venir declarando o bien la ministra toma la decisión de procesarlo. Son los escenarios que se pueden ver hoy día, pero vamos a estar con líneas abiertas después de que sepamos finalmente cuál va a ser el destino judicial, al menos del excomandante jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, que está inculpado por malversación de caudales públicos. Bio, la radio. Volvemos contigo, Néstor. Sí, lo que estábamos comentando, hoy día entonces los partidos siguen sus reuniones, pero a diferencia del día de ayer, son estas 10 personas, 5 por lado, que han sido elegidos, y ellos tienen la tarea de aquí al lunes a presentar ya una propuesta definitiva. Cuando decimos propuesta definitiva, probablemente no es el 100%, no es que se van a levantar las manos y se van a anunciar qué es lo que viene ahora para Chile, sino que al menos es la base para luego ir peleando probablemente algunos puntos de esos llamados bordes. Pero que es una base, comparándola con el acuerdo del 15N que autorizó finalmente y hizo el proceso anterior,
mucho más, comillas, intrusiva que la de esa oportunidad, porque es una base con bordes, con temas claros, yo diría, si bien no de contenido, pero muy distinto. Ya lo decías tú, la hoja en blanco atrás. Claro, esto no es una hoja en blanco. Nosotros acá lo dijimos muchas veces que era imposible una hoja en blanco en un texto constitucional, pensando en que Chile adhiere a muchos acuerdos internacionales, pactos como el de Bogotá, y hay bases que son claras, digamos, en cuanto al debate y discusión de políticas públicas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Es que si se eligen los convencionales, ya sea con voto obligatorio o voluntario, lo que va a ocurrir es que los convencionales, al momento de llegar a su taburete para empezar a trabajar, les van a pasar una hoja sobre estas son las bases y estos son los marcos. Aquí usted puede debatir, esto puede hacer, esto no. En definitiva, esas son las garantías que se buscan para la construcción de un nuevo texto constitucional. ¿Y eso incluye un reglamento? Porque la convención pasada también se pasó varios meses en eso. Ese es uno de los temas, porque algunos apuestan a que los llamados expertos pudieran conducir un reglamento que cuando los convencionales ya estén, porque los expertos, como no los va a votar nadie, van a ser elegidos por las colectividades políticas con representación parlamentaria, probablemente ellos puedan adelantarse en ese trabajo y obviamente con eso se gana muchísimo tiempo. Lo cierto es que algunos bordes que se han planteado corresponden al constitucionalismo clásico, o sea que Chile es un Estado republicano, que los símbolos nacionales, claro, el himno, ya no estaría en debate la independencia de los poderes, tres poderes constituidos independientes. Todo eso es del constitucionalismo clásico. Ahora, eso tiene la bajada, ¿no es cierto? Y en la bajada están las complicaciones, pero eso yo diría que no es tan importante. Pero hay otras cuestiones que son muy relevantes, porque los partidos políticos comienzan a sacar la calculadora. Aquí hay mucho cálculo. Por ejemplo, sistema electoral para elegir convencionales. Hay calculadora de por medio. Voto obligatorio. Hay calculadora de por medio. Entonces, aquí está la calculadora también de los partidos. La cantidad de convencionales en la nueva convención también es una calculadora, porque si son 50, como plantean algunos, partidos pequeños van a quedar fuera. ¿Dónde están los partidos pequeños? En la izquierda. Convergencia Social es un partido no muy grande, o hay otro partido, por nombrar algunos. Son movimientos. Claro, entonces todo esto tiene un cálculo electoral. Si son listas cerradas, es muy difícil, por ejemplo, que representantes de alguna región estén ahí, porque van a ser listas cerradas y listas nacionales, a eso me refiero, claro. Cerradas y nacionales. Ahí una persona de alguna región pierde totalmente la posibilidad de salir elegida. Claro, que no sea la metropolitana, que siempre son los más conocidos. Además de un sistema muy desconocido para nosotros como votantes en el país. Las listas cerradas no las conocemos. Votamos siempre por personas acá en Chile. Por lo tanto, también tiene que haber como un proceso educativo, me imagino yo, para conocer de qué van esas listas. Va a ser un proceso educativo, si es que eso va a ser finalmente... va a tener que ser express. Sin duda. Ahora, con respecto a los bordes famosos, límites, no sé, bueno, esto significa una cosa muy simple. ¿Se acabó la hoja en blanco? Sí. ¿No es cierto? Se acabó. Lo segundo. Ahora, perdón, tienen razón algunos parlamentarios, incluso el oficialismo, cuando uno mira los números responsablemente de la última elección del 4 de septiembre. O sea, no se podría volver a hacer lo mismo con un resultado tan categórico como el 4 de septiembre. Bueno, si le queremos agregar pelos a la sopa, podríamos decir, bueno, ¿y los que están negociando entonces son todos los que participaron en este plebiscito? ¿Dónde están los amarillos? Que yo creo que fueron muy importantes acá. Por ejemplo, bueno, es un movimiento. Claro, no están porque no tienen representación parlamentaria. Exactamente. O sea, aquí también hay algunos que estuvieron mucho en la pelea, pero no están en la pelea, digamos, en la competencia electoral. Por eso algunos dicen que para poder seguir una discusión y un debate sobre el proceso constituyente tendría que haber un plebiscito de entrada, que podría ser el primer punto, digamos, de un análisis, pese a que hoy día yo creo empresarios de todos los sectores está claro que hay que construir un texto nuevo, que tiene que haber un texto nuevo. A mí me llamó la atención algo con respecto a los bordes. Los planteó el oficialismo y la oposición. En el caso del oficialismo, no plantearon dentro de sus bordes el Estado social y democrático de derecho. Cuando en muy buena parte, incluso de la derecha o de la oposición, habían dicho que estaban de acuerdo con eso y que podría haber sido un punto de consenso y no lo agregaron, no sé por qué.
No tengo una idea. buena pregunta. Sí, no tengo. Lo otro que tampoco está claro es qué va a pasar si es que este proyecto o un segundo proyecto constitucional bajo este mecanismo, porque ya iríamos en este sería la tercera construcción de texto en los últimos 5 años. Recuerden ustedes que Michelle Bachelet también presentó un texto que se trabajó con comunidades. La pregunta es, ¿qué pasa si se rechaza ese texto? ¿Se retoma el debate constitucional y así hasta que haya un nuevo texto? Lo que pasa es que en el espíritu tiene que estar estas preguntas, a mi juicio, porque claro, salvo que la clase política quiera pasar, no sé, décadas discutiendo un texto constitucional, pero yo creo que tiene que haber un punto de donde se parta, digamos, mire, ok, vamos a hacer tal y tales cosas, o cuál va a ser el camino que después se debatirá, porque no queda claro en el espíritu de estas conversaciones. Yo entendería que seguiría el proceso constituyente por muchos años si es que se va rechazando los textos que se proponen. ¿Tú crees eso? O sea, todo se remontaría al plebiscito de entrada. El problema es que hubo un plebiscito de salida. Por eso. O sea, es lo que yo creo que si hubo un plebiscito de salida se acaba un proceso y debe iniciar otro desde foca cero. Yo estimo que el proceso se terminó. Bueno, porque así lo dijeron todos, además. Claro. Esa era la parte del acuerdo. Ya que hablamos del acuerdo del 15N. El presidente decía, esto es, básicamente él mismo lo dijo en Estados Unidos, dijo, esto es sí o no. O sea, rechazo o apruebo y no hay otro camino. Claro, porque esto no es un rotativo. Exacto. O sea, el rotativo no existe, pero yo creo que el proceso terminó. Es legítimo que quienes tengan facultades se pongan de acuerdo para un nuevo proceso, pero un nuevo proceso, de eso estamos hablando, pero el otro terminó, se acabó. Ahora, ese nuevo proceso se puede iniciar de distintas maneras, porque hay un acuerdo en el Congreso que tiene facultades constitucionales, constituyentes en este caso, o se puede iniciar. Ellos mismos pueden resolver un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente, pero a todas luces es evidente que es un nuevo proceso y que ese mandato se terminó, digo yo, porque si no habría que irse al mandato del 15 de noviembre, ¿no es cierto? Sí. Al acuerdo, pero ese es un acuerdo entre sectores políticos, después se consultó a la ciudadanía, entonces terminó. Ya, pero eso es una discusión. Si viene eso, vienen los plazos. 5 meses se habla de debate con estos convencionales constituyentes elegidos por los chilenos. Y es que 100% elegidos serían 50. Y lo otro interesante es que se debata también cuánto debería costar. Recordemos que la convención constitucional, que literal no vio la luz, digamos, en ese texto, que probablemente sí mucho material de ahí va a servir como insumo para el debate de lo que viene, costó cerca de 60.000 millones, considerando las campañas que tuvo el Ejecutivo, las campañas en general políticas, todo tuvo un costo enorme para el Estado. Entonces, si eso se le van a poner también bordes, sería interesante que se diga desde el inicio. Es que no sé, claro, yo creo que hay que ponerle bordes también. Siempre hay bordes, pero va a depender, pues si son 50 o 100, o 155 o 150, como están planteando otros. Claro, ya partiendo por eso significa menos gastos, si son menos personas. Pero ya veremos también claro, si le va a sumar el periodista, le va a sumar el jefe de gabinete, el fotógrafo y el tuitero y el de no sé qué, evidentemente los costos se van a ir para. Pero yo te hago una pregunta, ¿el comité de expertos hay que pagarlo o es honorario? Yo creo que se va a pagar. Sí, me imagino. Sí, yo creo que es trabajo. Y trabajo, espero que intenso, porque no sea superficial. Entonces, bueno, no es barato. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao.